posibilidades está para 4. Para 4, ¿cuántas posibilidades pueden ser, compañeros? 2. No, recuerden de nuevo, es 2 elevada al número de proposiciones. Si tengo una proposición, solamente hay 2 posibilidades, es decir, la proposición puede ser falso o verdadero. Si tengo 2 proposiciones, el número de combinaciones, o sea, mi tabla de verdad, serían 4. Si tengo 2 proposiciones. Si tengo 3 proposiciones, mi tabla de verdad son 8 posibilidades, 8 casos diferentes. ¿Sí? A ver, vamos a verlo rápido en un caso de Excel, para que vean más o menos cómo sería. ¿Sí? A esto me refiero con el número de posibilidades. Tengo una proposición. ¿Cuántos valores posibles puede tener? Una sola. ¿Cuáles son los valores posibles en lógica, compañeros? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los valores que tenemos en lógica? Díganme. Valores posibles. Pero ¿cómo valores, profe? Sí, Vaya. los valores, sí. ¿Qué valores puede tener? O sea, si te digo, arreglé mi disco duro. Esa expresión, ¿qué puede ser? En lógica. Terabytes. No, si te dije arreglé mi disco duro, no te estoy preguntando. Arreglé mi disco duro puede ser falso o puede ser cierto. Ah, es como lo de la álgebra booleana. Es como la álgebra booleana, sí, nada más que la álgebra booleana, los ciertos se convierten en unos y los falsos se convierten en ceros. De hecho, lo que vamos a ver en la unidad 4 es álgebra booleana. Esa base de pruebas lógicas. Ajá, son lógica. Ok. Entonces, de nuevo, ¿cuántos valores posibles puede tener? 2. 2, falso y verdadero. Ahora, si tengo 2 proposiciones, que es P y Q, ¿cuántas posibilidades, cuántos valores posibles puede tener esta combinación? Serían 4 porque son 2 variables. Exacto. Bueno, sí, tú lo entiendes porque lo ves como álgebra booleana, ¿no? Pero puede tener estas 4. Si en lugar de tener 2, tengo 3, o sea, tengo P, tengo Q y tengo R, ¿cuántas posibilidades tengo? 6. 6. Dijimos que la fórmula es 2 elevado al número de variables. 8. 8. Esta es una posibilidad. A ver, la primera posibilidad es que todos son falsos. La segunda posibilidad es que todos son verdaderos. Digo, todos son falsos menos 1. Otra posibilidad. Luego, la segunda posibilidad es falso. Es, a ver, es verdadero. Sería la segunda posibilidad es verdadero. A ver. Son 2 verdaderos y un falso. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Verdadero, verdadero y verdadero. ¿Sí? Tengo 3 variables. ¿Cuántas combinaciones? ¿Cuántas posibilidades? ¿Cuántos posibles casos puede haber? 8. Si tuviera 4 variables, compañeros. Si tuviera 4 variables, ¿cuántas serían las posibilidades? 8.
variables. Ah, bueno. ¿4 variables? ¿No? 10, no, Sí, así es. 16. Sí. ¿Cuál es la fórmula? ¿Cuál les dije que es la fórmula? 2 elevado al número de variables. Exacto, entonces 2 elevado a la 4, ¿cuánto te da? 16. No, sí, sí, sí. Hay una manera sencilla. Estas de aquí son las 16 combinaciones. Si se fijan, cada una es diferente, o sea, no hay de esas 16, no hay una misma combinación que dé igual. Pero las reglas se siguen cumpliendo igual, es decir, si tengo 2 y tengo un i, ¿en qué caso va a ser verdadero todo? Si tengo un i, una conjunción, ¿alguien me puede decir en qué casos va a ser cierto? Una conjunción, un i. ¿En qué casos va a ser cierto, compañeros? Todas sean ciertas, ¿no? Si son 3 variables, ocurre lo mismo. Si son 4 variables, ocurre lo mismo. Es decir, solamente cuando todas las condiciones se hacen verdaderas, mientras tanto todo lo demás se convierte en falso. O sea, la regla sigue siendo igual de válida, ¿eh? ¿A qué me refiero a la regla? A la regla de que necesitas que todos los valores sean ciertos para que la expresión se haga cierta. O sea, para el valor redundante el valor resultado sea cierto. Una pregunta, si en lugar de eso tenemos una disyunción, es decir, un O, que dices, aunque no sea alto, pero que esté guapo. O aunque no esté guapo, pero que esté alto. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, ¿qué se me... Aquí en este caso le decimos que este es verdadero. Esta es falsa. Solamente va a ser falsa cuando los dos sean falsos. ¿Sí? Aquí en este caso lo mismo. El único caso que va a ser falso es el primero. Todo lo demás se hace verdadero. ¿Sí? Y aquí igual, el primer caso se hace falso porque todos son falsos. Y de ahí en adelante todos los demás se hacen verdaderos. Por la regla que dijimos anteriormente. La regla que dijimos anteriormente es de que para la conjunción solamente es verdadero cuando todos son verdaderos. Es lo que llamamos su caso original. ¿Sí? O sea, su caso característico. Si fuéramos a la disyunción, su caso característico va a ser donde todos son falsos. Si se fijan, donde todos son falsos se comporta de otra manera. En todos los demás se comporta igual. ¿Sí? En ese caso característico, ven que es cuando la variable toma otro valor. En todos los demás casos se comporta igual. ¿Sí? Entonces yo puedo tener una tabla con dos proposiciones, 3 proposiciones, 4 proposiciones, y la lógica es la misma. La lógica sigue siendo la misma. Es lo bonito de la lógica matemática. Ok. Entonces, nada más estamos viendo ayer las tablas de verdad para el sí, entonces.
El concepto así entonces quiere decir que solamente va a ser falsa sí y solo sí cuando el antecedente es cierto y el consecuente es falso, ¿sí? Si yo le digo yo le digo a Juan Carlos, por ejemplo, ya ven el problema que hubo en la primera unidad que les dije que podían hacer programas y todo ese tipo de cosas. En la cuarta unidad yo les permito que hagan circuitos en lugar de las prácticas y en lugar del examen. El problema es que si les voy a dejar a ustedes o no, porque ya hubo problemas en la primera unidad. ¿Me explico? Entonces, es una condicional. Es una condicional porque si el grupo se comporta normalmente, entonces les doy ese chance en la cuarta unidad. Si el grupo no se comporta como se comportan los demás grupos, entonces posiblemente en la cuarta unidad en álgebra booleana no les permita hacer circuitos. Eso está padre para los que saben hacer electrónica y demás, ¿no? O sea, porque se evitan hacer el examen. Pero ya lo veré. Ya lo veré en la siguiente unidad, pero bueno, ese es el detalle. Es una condicional. ¿A qué se refiere la lógica de la condicional? ¿Alguien me lo puede explicar? Que dependiendo la condición sería verdadero o falso. Ajá. Lo que se conoce se dice si un consecuente es con un antecedente. Si el antecedente se cumple, entonces el consecuente se tiene que cumplir. Esa es la regla. A ver, una pregunta. ¿Sí han oído de los antecedentes penales? Sí. Cuando sacas una carta y dices que nunca has estado en la cárcel. Una pregunta, ¿por qué lo piden? Para ver que no seas mala persona. Lo que pasa es que ponen una condicional y la condicional dice, si ya estuviste en la cárcel, es posible que obviamente hiciste un delito, entonces es posible que vuelvas a hacer otro delito. ¿Sí me explico? Entonces, por eso te piden en los trabajos carta de no antecedentes penales, lo cual es una tontería porque significa que alguien que ya hizo un delito estaría marcado y ya no podría volver a reintegrarse a la sociedad y entonces tendrías que obligarlo a hacer otra vez delitos. ¿Sí me explicó? O sea, sí queda claro que la lógica está medio mal. ¿Y compañeros o no? Compañeros, Sí, Sí, profe. profe. ok. Entonces, de nuevo. La tabla de verdad dice que solamente se hace falso, sí, solo sí, se hace falso solamente cuando el antecedente es cierto, pero el consecuente es falso. Cuando yo te prometo que si te va bien el examen vas a pasar y no pasas, ¿sí? En ese caso, lo que se dice es que está mal la condicional. La doble condicional, ¿cómo es la tabla? Pues muy simple. Yo te prometí pasar si a ver, trabajaste duro, apruebas el examen. Eso es cierto. Trabajaste duro, no pasaste el examen, entonces la condición se hizo falsa. No trabajaste duro y de todas maneras pasaste, la condición se hizo falsa. No trabajaste duro ni tampoco pasaste, por lo tanto la condición se hace cierta. La condición se hace cierta siempre que los dos valores sean iguales. Vamos a ver en la siguiente lógica. Yo te voy a pagar si trabajas duro. Trabajaste duro, te pagué. Es cierto lo que te dije. Trabajaste duro, no te pagué. Es cierto lo que te dije. O sea, digo, más bien trabajaste duro, no te pagué, es falso lo que te dije.
no trabajaste duro y de todas maneras te pagué, entonces es falso lo que te dije. No trabajaste duro y no te pagué, por lo tanto, es cierto y es válido lo que te dije. ¿Sí queda claro, compañeros? La doble condicional. Sí, profe. Ok. Entonces, entramos a el siguiente concepto. Yo puedo tener una expresión en que de esas 16 combinaciones, de esas 4 combinaciones, el resultado al final siempre me dé cierto o siempre me dé falso. ¿Sí? Es decir, una tautología se le llama cuando tú tienes una expresión, o sea, tienes un conjunto de preposiciones que siempre son ciertas. Y una contradicción es aquella expresión donde el resultado siempre es falso. ¿Sí? ¿Para qué sirve? Ah, pues sirve porque sirve y sirve mucho porque cuando ustedes detectan, o sea, cuando nosotros colocamos una expresión y detectamos que es una tautología, sabemos que siempre nos va a dar valores de verdad y no nos conviene. Igual con una contradicción. Una contradicción es aquella donde sabemos que los valores siempre, siempre, siempre van a ser falsos. O sea, de todas las combinaciones, el resultado siempre me va a dar falso. Entonces, de alguna manera, o sea, siempre, siempre, siempre te va a dar así y no te conviene. ¿Sí? Yo hago la siguiente analogía. Una posible analogía podría ser la siguiente. Imagínense una puerta que siempre está cerrada. Es decir, es falso, porque la función de la puerta es pasar o no pasar. Una puerta que siempre está cerrada, ¿les conviene? ¿Tiene sentido o no? ¿Tiene sentido una puerta que siempre, siempre, siempre está cerrada? No. ¿Y tiene sentido o tiene lógica una puerta que siempre, siempre, siempre está abierta? No. Mejor la quitas. ¿Sí me explico? Ok. Entonces, vamos a ver que, por ejemplo, tenemos esta expresión. P y P. ¿Sí? P y P podemos ver que si hacemos una conjunción, una disyunción, siempre te va a dar verdadero. A ver, se las voy a poner con valores. Imagínense que P, la expresión P es estoy vivo. Y la expresión negado P es no estoy vivo. Una pregunta, ¿qué pasa si digo estoy vivo o estoy muerto? ¿Cómo sería el resultado? ¿Sería verdadero o falso? Verdadero. Y siempre sería verdadero, o estoy vivo o estoy muerto. ¿Están de acuerdo que se aplica a todo mundo? Sí. ¿Habría alguien que no estuviera en esa expresión? O sea, un ser que no está ni vivo ni está muerto. Bueno, un ser que no sea imaginario, porque también, obviamente. ¿Tendría sentido o no? No.
No, exacto. Entonces siempre te regresa cierto. Falso. Estoy vivo y estoy muerto. ¿Cuál es el resultado que me va a ofrecer? Disculpe, profe. Ya. Profe, ¿Qué pasó? ¿está compartiendo pantalla? Se suponía que sí. Es Oh, que no aparece. ¿no les aparece? Uy, Dios, ¿y por qué me avisan hasta ahorita? Pues ya no se grabó, compañeros. Ni modo. Ya esto ya no se grabó, pero bueno. Digo, porque ya nada más se grabó lo último. Ok, les comentaba las tautologías y las contradicciones. Tienes si digo estoy vivo o estoy muerto, siempre va a ser cierto. Si digo estoy vivo y estoy muerto, ¿cómo sería el resultado? ¿Cómo sería el resultado, compañeros? ¿Falso? ¿Puedo estar vivo y puedo estar muerto? No. Exacto. Entonces significa que siempre es falso. Ahora, la proposición se llama compartir pantalla. Estoy compartiendo pantalla. Esa es la proposición. La proposición negada, no estoy compartiendo pantalla. Si digo, estoy compartiendo pantalla o no estoy compartiendo pantalla, ¿cómo sería el resultado? Si hago un o. ¿Cómo sería el resultado de esa proposición lógica? Si digo, estoy compartiendo o no estoy compartiendo. ¿Falso? ¿Falso? No, verdadero. Porque digo que puede ser una cosa o puede ser la otra, pero puede ser una de las dos. Por fuerza va a tener que ser una de las dos. Por ejemplo, hace un rato no estaba compartiendo pantalla. Y lo negado sería que sí estaba compartiendo. Entonces, por fuerza siempre va a ser uno de los dos. Ahora, si les digo, estoy compartiendo pantalla y no estoy compartiendo pantalla, ¿cuál sería el resultado lógico? ¿Cuál sería el valor de verdad? El valor de la expresión lógica. ¿Cuál sería? ¿Cuál es el valor? ¿Cuál es el valor, compañeros? ¿Es falso o verdadero? A ver, díganme, ¿es falso o es verdadero? ¿Puedo estar compartiendo pantalla y no estar compartiendo pantalla? No. No, es imposible. ¿Puedes, ¿puedes comer y estar dormido? No. ¿Pueden pasar la materia y reprobarla? No. Ok, entonces, ¿a eso cómo se le llama? ¿Cómo se le llama a eso, compañeros? Contradicción. Exacto. ¿Sí? Una contradicción es cuando los valores siempre van a ser falsos. Una tautología es cuando los valores siempre son verdaderos. ¿Sí? Si yo les digo, van a pasar la materia o van a reprobarla, ¿cómo sería el resultado? Si les digo, la van a pasar o la van a reprobar. ¿Cuál creen que sea el resultado? ¿Verdadero? Verdadero, siempre va a ser verdadero. ¿Sí, compañeros? Sí, profe.
¿Ok? Entonces, cuando siempre es verdadero, es como si la puerta estuviera siempre abierta. Cuando es falso, cuando siempre es falso, es como si la puerta estuviera siempre cerrada. ¿Sí? ¿Sí, compañeros? Esa es la idea. Ok. Entonces, yo puedo tener una expresión que sea, cuando todo es siempre falso, es una tautología, no, es una contradicción. Cuando siempre todo es verdadero, es una tautología. Por ejemplo, tenemos esta expresión, P y Q. Si tenemos una disyunción, sabemos que siempre va a ser verdadera, excepto cuando todos los valores sean falsos. Luego, decimos, hay que negar esta columna. Negar sería si aquí hay T, aquí es FT, FT, F, FT, porque lo estamos negando. Luego, niegas el valor de P, que sería, si aquí hay un T, si eso es cierto, ¿cuánto sería el valor que sería aquí? Negado. ¿Cuál sería el valor negado? ¿Cuál es el valor negado, compañeros? Ya no lo entendí, profe. Ajá, a ver. De nuevo, este es el resultado P o Q. Sabemos que una disyunción, un O, siempre va a ser cierto siempre y cuando haya un T, haya un verdadero. Y solamente va a ser falso cuando todos los elementos sean falsos. Si yo niego esta expresión, entonces significa que me va a dar los valores contrarios. Si aquí es una T, aquí es una F. Si aquí es una T de true, de verdadero, aquí te da una F. Aquí te da una T, una F, y aquí una F, una T. Es como en binario. ¿Se acuerdan como en binario? Complemento a 1, complemento a 2. ¿Qué hacíamos? Si tenías un 1, te convertí en un 0. Si tenías un 0, te convertí en un 1. Eso es negar. Ahora, mi pregunta es, ¿cuáles serían los valores de esta columna si en esta columna van a ir los negados de P? Es T, 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 F. A ver, el primer valor es T. Ajá, ¿Cuál es el valor que debería ir aquí? una T. No, porque es el negado. Ah, entonces F, Ok, ¿y el siguiente valor cuál sería? F, ¿Y el siguiente? T ¿Y el último? y T. Es que yo me confundí con los que están al lado. Yo pensé que F se transformaba en T, pero ya lo entendí. Es por los de arriba que... Y es por la expresión de arriba. La expresión de arriba es la que te va a decir qué operación se va a hacer. Ujú. Recuerden que aquí hay dos posibles valores. Diría alguien, ¿no es Chana o es Juana? Es decir, o es falso o es verdadero. Ahora, ¿alguien me puede decir cómo es la columna Q? Si es la Es columna Q negada, ¿cómo sería? F, Sería F el primero, el segundo, T, el tercero F, y el cuarto. T. Ok. Ahora, ¿cómo sería la conjunción de estas dos columnas? Recuerden que la conjunción es un I. El primero que te daría. ¿Una T? No, porque tienes un falso y un falso. En un I, ¿qué te daría? Un F. Exacto, un F, porque no se cumplió ninguno de los dos. ¿Están de acuerdo? Sí. Ahora, en la segunda renglón, el primero es falso y el segundo verdadero. ¿Se cumplió el I? No. El tercero, el primero se cumple, pero el segundo no. ¿Se cumplió el I? No. ¿Y cuándo se va a cumplir el I? Cuando estén dos iguales. Cuando los dos sean verdaderos. Y si no pasaste tus tareas y no pasaste el examen, ¿cómo te va a ir? F, repruebas. Ajá. No pasaste tus prácticas, pero sí pasaste el examen. F, no pasaste. Pasaste tus prácticas, pero tu examen lo hiciste mal. F, pasaste tu examen y te fue bien pasaste tus prácticas y te fue bien en el examen. ¿Cómo te va a ir en tu calificación?
Bien. Bien. O sea, necesitan los dos. Y esa es la solución. ¿Sí, compañeros? Sí. Ok. Entonces, una pregunta. Esta expresión de aquí, la negación de PUQ, ¿es equivalente a la negación de P y la negación de Q? ¿Son equivalentes? Sí. ¿Por qué? Son semejantes. Casi. ¿Semejantes o equivalentes? Que no es lo mismo, ¿eh? Ah, sí, es cierto. No, pues sabe. ¿Cómo mides si algo es equivalente o no? Mm, ¿Si te da los mismos resultados o no? ujú, sí. A ver, yo digo, me voy a ir a... Imagínense, estoy en el TEC. Y digo, me voy a ir por voy al Hospital Central. Una pregunta, ¿es equivalente que me vaya por toda la Salvador Nava y luego agarre por la zona universitaria y llegue al Hospital Central? ¿O que me vaya por el centro, luego ya agarre Carranza y llegue al Hospital Central? Una pregunta, ¿son rutas equivalentes? Para llegar a un mismo destino. ¿Son equivalentes o no? Sí. Sí, porque te dan el mismo resultado, ¿están de acuerdo? Ujú. Ok, ¿son iguales? No. Exacto. Entonces, esta expresión de arriba no es igual a esta expresión de abajo, pero sí son equivalentes. ¿Sí, compañeros? Es como alguien, imagínense que una persona estudia, termina su carrera y le va y consigue un buen trabajo y tiene una casa bonita en, no sé, algún fraccionamiento que les guste. Ahora, otra persona no le gustó estudiar, se va de taquero y es bueno, ¿eh? Y empieza a hacer clientela y jala su negocio. Y también vive en la misma colonia. Una pregunta, ¿los dos hicieron, por llamarle así, carreras equivalentes? ¿Sí o no? Digo, los dos viven en el mismo lugar y puede ser que los dos ganen lo mismo. Entonces sí. ¿Sí? Es equivalente. ¿Son iguales? No. Exacto. Sí, por ejemplo, yo gano como varios de mis amigos que trabajan en la zona industrial, pero no hicimos formas equivalentes. Ellos trabajan para la industria y yo trabajo para la educación. ¿Ok? Pero el resultado es el mismo. Es a lo que se refiere. Esta expresión de aquí, la que estoy con el mouse, es diferente de esta expresión de acá, pero el resultado es el mismo. FFFT, FFFT. Ese es el resultado. ¿Sale? Sí, profe. Ok, pues continuamos mañana. Pues no sé. Igual subo el video, pero pues nada más la última